Seguramente, si has visto algún medio de comunicación, has leído un periódico o te has metido en las redes sociales, te habrás enterado que nació y murió una Superliga Europea. En este vídeo voy a hablar no del problema en sí, sino de los fallos que hubo a nivel liderazgo en esta Superliga Europea, porque en definitiva el ego mató a la Superliga Europea. Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio del canal. Hoy toca hablar de un tema de actualidad total que es el teletrabajo, el famoso teletrabajo, algo que se venía hablando un tiempo antes de que se desatara la pandemia, era una tendencia que se veía para el futuro, ya algunas empresas estaban haciendo un poco un tema piloto, como una prueba piloto. Algunas empresas más avanzadas ya tenían un cierto rutina, un cierto hábito de lo que es el teletrabajo. Así se iba un poco educando la gente, los jefes. Era como que poco a poco se podía llegar a instaurar, pero era para dentro de unos años. Pero de pronto aparece un cisne negro. La pandemia en la que todavía nos encontramos, por más que ya tenemos vacunas, pero todavía seguimos en ella, y de pronto a trabajar desde casa. Y claro, esto ha agarrado por sorpresa a la gran mayoría de los que tienen que teletrabajar y los que tienen que gestionar los equipos en remoto, como se suele decir. Por lo cual se ha ido haciendo las cosas como se podían, como nos podíamos adaptar. Y esto, claro, cuando tú pones a la fuerza el hacer las cosas, pues se encuentran muchos defectos, muchos problemas, y a día de hoy hay mucha gente que está como quemada, por así decir, teletrabajando en casa, como también los que tienen que gestionar los equipos en remoto están totalmente desbordados. Algo que últimamente estoy viendo cuando me toca trabajar con algún jefe o con algún directivo o con gente que también a su vez depende de un jefe pero tiene que motivar a otros teletrabajadores, me estoy encontrando con este problema. Te dicen, oye, ¿tienes algunas pautas o algunos tips para poder teletrabajar bien y no quemarte? Y sobre todas las cosas para poder gestionar los equipos en remoto. Y de eso voy a hablar ahora. En primer lugar, hay que tener en cuenta cuál es la esencia del teletrabajo. El teletrabajo es que en definitiva haya cierta flexibilidad con los horarios. No hacer lo que está pasando ahora en muchas empresas, que es lo mismo que hacías en la oficina, hacerlo desde casa. Es decir, llegar, por ejemplo, a las 8 de la mañana e irte de la oficina a las 7 de la tarde. Y claro, en la oficina al menos estás con gente, vas a la cafetería o vas afuera los que fuman o a dar una vuelta, estás ahí, en definitiva es como que vas ocupando las horas. Pero estando en casa, pues al final, con todo el movimiento que hay, tienes que estar como pendiente o como si estás dentro de la oficina. ¿Y cómo podemos hacer que la oficina sea así, transferible? Pues a través del ordenador. Entonces, la forma de que se pueda ver que tú estás conectado y que estás trabajando es tener una multitud de reuniones, una multitud de videoconferencias. Y claro, esto al final, después de un año o de varios meses, la gente está saturada, la gente está cansada. He tenido clientes que encendían el ordenador a las 8 de la mañana, se conectaban con la primera videoconferencia y eran las 7 de la tarde y todavía seguía con videoconferencia. Por supuesto, una detrás de otra, que a veces ni tienen tiempo para ir al baño, para ir a tomar un café, para comer tranquilamente o simplemente para poder conciliar con la familia dentro de casa. Y esto, claro, si tú lo vas repitiendo todos los días y encima con el contexto externo que tenemos, con toda la incertidumbre que hay, con la familia y tal, pues al final va creando una tensión. Y esto, al cabo de un tiempo, te quema la cabeza.
Entonces hay mucha gente que a día de hoy que está teletrabajando, está teniendo muchos problemas y sobre todo vienen desde el punto de vista mental y emocional. Entonces también en este punto entran los jefes, los líderes que tienen que gestionar equipos y a su vez los tienen que motivar. Y aquí hay un chip mental que todavía no se ha cambiado y lo veo en muchos jefes, que es esa obsesión del control. Porque claro, cuando estás en la oficina y estás ahí, vas viendo si la gente trabaja, si la gente está en su puesto de trabajo, si está hablando, que está, lo cual también constituye, desde mi punto de vista, un error. Tú a la gente no la puedes evaluar por la cantidad de horas que está en la oficina o que está presente o que está conectado en las videoconferencias. A la gente hay que evaluarla por la productividad, por los objetivos. Entonces, claro, hay muchos jefes que tienen una obsesión con el control y ahora con el teletrabajo pierden mucho control. Porque claro, no saben si la gente está trabajando o no está trabajando. Entonces, ¿el resultado cuál es? Pues que tengan 20.000 reuniones al mes. Que estén todo el día conectados a través de la videoconferencia, del Skype, del programa interno de la empresa, de los WhatsApp, de lo que sea. Quiero saber que la gente esté conectada, que la gente esté trabajando. No que en vez de estar frente al ordenador o trabajando, pues se haya ido a hacer la compra o haya ido de paseo o esté con los niños jugando. Entonces, esa obsesión por el control hace que al final todos estén con tensión y estén saturados mentalmente. Entonces, como líder, lo que tú tienes que hacer, más que estar preocupado si la gente está trabajando, está conectada y saturarlos a reuniones, es el de poner claramente qué tareas debe hacer y cuáles son los objetivos de la semana que tiene que cumplir o los objetivos en tareas en los próximos 15 días o en los próximos 20 días. Porque al final los resultados llegan por productividad, no por estar conectado 1000 horas a la pantalla, a las videoconferencias. Porque en definitiva, cuando la gente está tanto tiempo conectada, mi pregunta es, ¿en qué momentos trabajan? ¿En qué momentos preparan los informes? ¿En qué momento hacen lo que tienen que hacer? ¿En qué momento hacen sus llamadas? O sea, si estamos todo el tiempo tratando de controlar a la gente de esa manera, lo único que logramos es desmotivarlos, nosotros obsesionarnos con el control y tener gente improductiva. Entonces aquí es importante que el jefe, y vamos a llamarlo el líder, gestione a la gente poniendo objetivos claros, ya sea por semana o cada 15 días, que realmente necesitan que ellos hagan y a partir de ahí tú te tienes que despreocupar. Si, por ejemplo, le puedes llamar, otra de las cosas, muchos jefes me dicen, no, es que se ha perdido la comunicación informal. Esa que tú tenías en la cafetería o en un viaje acompañando a un cliente y tal. Eso es verdad. Pero tenemos un elemento llamado teléfono móvil que cada día se lo utiliza menos para llamar a la gente, porque es todo a través de aplicaciones, de videoconferencias y tal. Entonces, si tú tienes que hablar con la gente, no hay ningún problema que tomes el teléfono, le llames, le preguntes qué tal está, cómo lo va haciendo, qué tal la familia, qué tal las historias, cómo se está organizando el día y en qué puedes ayudarle. ¿Qué puedes aportarle para que este proceso sea mejor? Porque al final tú como líder, aquí tienes dos objetivos primordiales. El primero, que la gente sea productiva. Y para que sea productiva tienes que ocuparte de dos factores. El primero, que tenga claro cuáles son los objetivos por los cuales tú lo vas a evaluar. ¿Qué objetivos son que si se cumplen lo vas a evaluar favorablemente y si no se cumplen no lo vas a evaluar favorablemente? Entonces, importante, pero ser claros, concretos, tienes que hacer esto, esto y esto y ante cualquier duda acudes a mí. Y en segundo lugar está la motivación. Y la mejor forma de motivar a una persona, primero, es que confíes en ella. Y la confianza viene a través de un control no excesivo.
Y segundo lugar, que sienta que estás ahí, que lo estás acompañando. Y esto puede ser a través de un llamado telefónico, a través de un WhatsApp informal, que se vea realmente que te preocupas por esa persona. Y la persona que está trabajando, al tener los objetivos claros, se organizará el día como le dé la gana. Por supuesto que va a dedicar gran parte del día a trabajar, pero tal vez en determinados momentos prefiere comer tranquilamente con la gente que está en casa y después dedicarle alguna hora más al trabajo. Al final el teletrabajo es flexibilidad, no es control extremo. Entonces, importante para un líder, objetivos claros para darle a la gente de cómo lo vas a evaluar o cómo vas a ver que está trabajando, y motivación. Y esa motivación informal, que es tan importante, puede llegar a través de un llamado telefónico que no tenga nada que ver con el trabajo, sino que se vea que te preocupas también por otras cosas. Me gustaría que en los comentarios puedan dejar cómo es vuestra experiencia con el teletrabajo, qué cosas se les da mejor, qué cosas se les da peor, qué les gustaría mejorar o qué les gustaría cambiar, porque me parece que es un debate interesante, ya que es una modalidad de trabajo que ha llegado a la fuerza porque las circunstancias así lo pedían y se va a quedar. Y cada vez más veremos más teletrabajadores y líderes que deberán especializarse en la gestión en remoto de sus equipos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, les mando un fuerte abrazo, espero vuestros comentarios y si el vídeo les ha gustado, les pido que lo compartan en las redes sociales. Un abrazo grande y adelante, líderes extraordinarios.